Pues buenas tardes. Hemos iniciado la grabación hoy día 17 de junio. Hemos tenido otro ratito de meditación, nuestra charla interesante, como siempre. Y hoy pues vamos a comenzar con el módulo 5, penúltimo módulo del curso de asertividad. Este módulo está dedicado por entero a las emociones. Está dedicado por entero a la gestión de nuestras emociones y a cómo las emociones, de alguna forma o de bastante forma, condicionan nuestro comportamiento y nuestras conductas. Entre ellas, lógicamente, las conductas asertivas, ¿no? Entonces, a lo largo de este módulo, vamos a ir, pues, intentando comprender cómo funcionan las emociones en nuestro conjunto cuerpo-mente, eh, qué recursos podemos tener para gestionarlas y luego, aquí en este módulo hay también muchos ejercicios prácticos que iremos viendo precisamente para, para avanzar en nuestra gestión emocional. Primero, para generar autoconocimiento, que es el punto de partida siempre, autoconocimiento, cómo estoy, dónde estoy, qué sucede, ¿no? Y luego, pues, poder plantearme opciones de mejora y, bueno, pues la idea es cómo poder llevar a cabo estas opciones de mejora. Esto lo iremos viendo. Pero bueno, en los primeros compases del módulo pues vamos a intentar explorar la relación entre las emociones y la asertividad y luego cómo funcionan las emociones en nosotros. ¿Qué os parece el módulo? O por lo menos Interesante. lo que se enuncia. ¿Mm? Ujú. A Como ver, la mayor parte de lo que hacemos me parece muy interesante porque es que una cosa va conecta con la otra, claro. sí. Esta semana he asistido, digamos, a algunos episodios, a algunas reuniones bastante tensas y bastante agrias en las cuales me he sentido bastante incómodo. La tensión y la actitud no iban conmigo, iban con otras dos personas que estaban en la reunión y que discutían. Discutían, no se escuchaban, se pisaban unos a otros, eh, se desacreditaban, incluso a veces, desde mi punto de vista, también pues había un poco de ofensa, ¿no? En el sentido en el que uno a otro, desde fuera, ¿no? Pues se veía que lo trataba como si fuera tonto, ¿no? Esa es la sensación que yo percibía. O sea, estas frases a veces sarcásticas e irónicas que lo que vienen a querer demostrar es que el otro no se está enterando de nada, no sabe nada y es un inútil, más o menos, ¿no? En definitiva. Claro, observo estas cosas y digo, caramba, ¿dónde está ahí el control emocional? No existe, no existe. Hablando de asertividad y de los tres comportamientos asertivos que ya conocemos, que son asertivos, es decir, afirmativos, pasivo o no afirmativo, es decir, el extremo opuesto, y luego el comportamiento agresivo, ¿no? Digamos, son los tres, luego, lógicamente, entre ellos pues puede haber muchas variantes, puede haber muchas tonalidades de grises, como es natural, ¿no? O todo es blanco o negro, pero básicamente en este curso de asertividad lo que estamos de alguna forma es aprendiendo a distinguir el comportamiento asertivo o afirmativo del comportamiento no asertivo o no afirmativo o pasivo del comportamiento agresivo. Ver cada uno de ellos, como hemos ido viendo en los primeros módulos, eh, pues esto qué consecuencias tienen en nuestra comunicación, en nuestras relaciones entre las personas y por supuesto también en nosotros mismos, de forma de que podamos decidir en cada momento qué comportamiento es el que queremos adoptar en cada instante. Pues bien, si una emoción a mí se me desencadena de manera violenta, lo más probable es que mi comportamiento no sea un comportamiento asertivo. Lo más probable es que mi comportamiento sea un comportamiento agresivo. Suele ser así. Es decir, la emoción me está condicionando mi conducta, mi comportamiento. Al no ejecutar un comportamiento asertivo, sino un comportamiento agresivo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Imponiendo mi criterio a toda costa, intentando pasar por encima de los derechos de la otra persona, incluso también en ocasiones faltarle al respeto, ¿no? Es decir, cuando yo vivo una situación y esta situación a mí me hace de alguna forma expresarme emocionalmente de forma, pues esto, potente, contundente, violenta, agria, ¿no? Pues esto lógicamente va a condicionarme ese tipo de respuesta. Si por el contrario, en la situación que esté viviendo
me devuelve una sensación emocional de abatimiento, de no sentirme capaz de sentirme a lo mejor, pues no sé, un poco útil en esta situación, un poco frustrado, ¿no? Pues lo más probable es que el comportamiento que surja en ese momento es un comportamiento al revés, un comportamiento más bien pasivo, un comportamiento no afirmativo y, bueno, fácilmente puedo desconectar de estos derechos personales que veíamos en el módulo 2, ¿no? Pero, sin embargo, cuando yo mis emociones tengo una capacidad X de gestionarlas de forma adecuada y soy capaz de observarlas, de comprenderlas y de alguna forma manejar adecuadamente todo lo que se está moviendo alrededor de estas emociones, pues indudablemente tengo mayor capacidad para poder decidir que en este momento, si así lo deseo, mi comportamiento pues pueda ser asertivo, es decir, un comportamiento en el que nivelamos los derechos de los demás con los míos propios. Y encontramos en ese respeto mutuo, estamos encontrando pues esto, mi derecho, por supuesto, mi derecho a expresarme o a manifestar mis necesidades o sencillamente a decir no cuando hay que tomar una decisión. Entonces, en estas primeras páginas de este módulo empezamos por ahí, ¿no? Es decir, viendo cómo las emociones condicionan mi comportamiento asertivo. Por tanto, lo que venimos a concluir en esta primera parte es lo importante que resulta tener un buen control emocional para poder llevar a cabo conductas asertivas. ¿Cómo llegan estos primeros compases? ¿Cómo los recibís? Vale. Seguimos en silencio, Juan. Ok. ¿Hay algo que nos cuadre de lo que he comentado? ¿Algo que no lo veáis claro? Pues esto no lo termino todavía de ver o no lo comparto totalmente. Tiene todo el sentido, ¿no? Lo que has comentado. El control, un buen control emocional yo creo que es fundamental para la vida, ¿eh? Para poder... Correcto. En general, para cualquier... Sí, Gerardo, perdón. Que para controlar, pero hace falta tomar conciencia de ese momento. Exacto. Y a partir de ahí, porque muchas veces vamos en automático, te cabrea, no sé qué, no gestiona bien porque no tomas conciencia. Exacto. Y si en este curso de asertividad estamos viendo que ser asertivo en determinadas situaciones es lo que decidimos, pues fijaros, a lo mejor una gestión no demasiado buena de mis emociones me puede impedir ser asertivo cuando en el fondo es lo que deseo, ¿no? O lo que quiero, ¿no? De ahí que en la asertividad, lo mismo que el módulo anterior, ¿os acordáis de qué iba el módulo anterior? Esto es una pregunta de examen. ¿De qué iba el módulo anterior? Examen. Autoestima. ¿Vale? El módulo anterior iba de la autoestima. Entonces, efectivamente, si yo no tengo una buena autoestima, ¿cómo narices voy a exigir mis derechos? Entonces, de la misma forma que vimos que alimentar una buena autoestima es fundamental para poder ser asertivo, gestionar mis emociones también es otro componente importante para poder ser asertivo, ¿de acuerdo? Si así lo decido y si así lo quiero. Ser asertivo, no nos olvidemos de lo importante que es ser asertivo cuando así lo decides. Ser asertivo es ser consciente de tus derechos personales, de tus necesidades, de aquellas cosas que quieres y de las que no quieres. Y poder demandar eso en cada momento, en cada instante de tu vida. Es decir, respetarte a ti mismo, hacerte presente en tu vida con todas estas cosas, expresar tus opiniones, poder decir que no, decir lo que quieres. En fin, ser asertivo es esto. A la vez que equilibras esto con el respeto hacia los demás. Es decir, que también los demás tienen, lógicamente, sus derechos, sus necesidades, etc. Ponderar ambas cosas, pero sobre todo, estar tú presente con todos tus derechos y todas tus necesidades, muy consciente, o por lo menos aquellas que competan a este momento, esto es ser asertivo, ¿no? Y esta es, digamos, la motivación para desarrollar este tipo de conducta, es respetarte a ti mismo, a la vez que respetas a los demás, que a veces nos cuesta,
Pues bien, para conseguir esto, aparte de la autoestima, pues lógicamente aprender a gestionar las emociones es un apartado importante. ¿Cuáles serán los puntos que vamos a ver en este módulo? Pues por una parte, el control emocional. Vamos a empezar por ahí, con el control emocional. Pero también vamos a hablar de la responsabilidad de nuestras emociones. Responsabilidad de emociones. Es un tema bastante controvertido, porque muchas veces responsabilizamos a los demás de nuestras emociones, ¿verdad? Esto lo hemos hablado aquí, así de veces, ¿no? Y a veces estamos más de acuerdo, otras menos de acuerdo, pues depende, ¿no? Pero si yo no me responsabilizo de mis emociones, ¿quién lo va a hacer? ¿Hasta qué punto tengo yo una dependencia emocional de los demás? Siempre habrá una dependencia, cuidado, porque el ser humano no es un ser absolutamente independiente, qué duda cabe, ¿no? No sería bueno, además, ser absolutamente independiente. Pero, ¿hasta qué punto esta dependencia emocional me puede limitar o sencillamente puede estar en unos límites aceptables y asumibles? Si resulta que la presencia de una persona, la actitud de una persona o el comportamiento de una persona puede echar por tierra esta maravillosa mañana que yo estaba teniendo, indudablemente ahí estoy teniendo una dependencia emocional, ¿no? ¿De acuerdo? Por un tema que a lo mejor puede ser más o menos importante y puede ser absolutamente trivial, ¿no? Pero a mí me ha llevado a una gestión de mis emociones, pues esto que me ha amargado, por decirlo de alguna forma, la mañana, ¿no? Romper estos lazos emocionales con las personas que en un momento dado pues pueden, de alguna forma, tocar nuestras heriditas, ¿no? Es de alguna manera el desafío importante. Sentirnos más libres en nuestro mundo emocional. No 100% libre, porque eso sería una utopía. O sea, llegar a un control emocional total es una utopía y además nos convertiríamos en robots, ¿verdad? No se trata de eso, ¿no? Pero sí llevar una gestión pues, suficiente, una gestión útil, una gestión que me permita de poder desarrollar adecuadamente pues esto, la exigencia de mis necesidades, de mis derechos y la socialización de mis conductas, etcétera, etcétera. Otra cosa importante que también veremos en este módulo es diferenciar la responsabilidad de la culpa. ¿Qué, perdona? Diferenciar la responsabilidad de la culpa. De la culpa. Culpa y responsabilidad son dos cosas distintas. A veces lo juntamos y la hemos cagado, con perdón. Hasta tal punto la culpa es un punto importante en la asertividad, fundamental de la asertividad de la culpa. Muchas veces, si no somos asertivos, por culpa. ¿Y porque sentimos culpa? ¿Culpa de qué? De defraudar a los demás, de decepcionarlos. ¿Cómo le voy a decir que no? Lo voy a dejar hecho polvo, por ejemplo, ¿no? A ver, no digo que no lo tengamos en cuenta. Para ser asertivos, por supuesto que tenemos que tener en cuenta a la otra persona. Pero cuidado, a mí también. Y entonces, en el tener en cuenta al otro y tenerme en cuenta a mí, balanceo y decido. Pero cuando solo tengo en cuenta al otro y no me tengo en cuenta a mí, me cuesta mucho trabajo decir que no, porque me siento culpable de haber hecho que se sienta mal la otra persona, que además también al estar habituada a este comportamiento mío, ya se preocupará de resaltarlo y de decir lo malo que soy porque lo he defraudado o lo he decepcionado en masculino o en femenino, como sea, ¿no? Entonces la culpa no es útil. La responsabilidad, sin embargo, sí es útil. El último módulo de este curso, el módulo 6, lo dedicaremos por entero a la culpa. ¿De acuerdo? A la culpa. Y luego, el último punto que también seguiremos tratando en este módulo 5 será manejar nuestras necesidades. Indudablemente, la asertividad gira muy directamente alrededor de nuestras necesidades y de nuestros derechos. La asertividad viene a ayudarte a respetarte a ti mismo. La asertividad viene a recordarte quién eres, qué quieres, de qué eres merecedor, cuáles son tus necesidades y a responsabilizarte de ello en tu vida, ¿no? La asertividad viene para esto, ¿no? A la vez que también, oye, balanceamos con lo mismo, pero de las personas con las que nos relacionamos. Por tanto, manejar nuestras necesidades es algo que siempre ha estado presente durante todo el curso y en este módulo de gestión emocional, pues por supuesto que también lo va a estar, ¿no? Estos son los apartados que vamos a ir trabajando. Y como decía, pues vamos a empezar por el control emocional. Pero dejo un pequeño espacio por si queréis comentar algo al respecto de lo que acabo de comentar. ¿No?
Bueno, yo pienso que el tema, lo que has comentado de la responsabilidad y la culpa, por ejemplo, en mi caso está muy mezclado. Me cuesta trabajo a veces, tengo que parar y pensarlo y todo, ¿eh? Porque muchas veces lo que siento es culpa. Antes que responsabilidad, sobre todo es el miedo a no decepcionar. Perdón. En mi caso está muy mezclado y está muy bien. Es interesante. Ay, perdón, se me ha ido la voz. No te preocupes, que vuelva. Se me Claro, ha ido la voz. el miedo a No te decepcionar. sientas culpable, no te sientas culpable. Y que se va a ir la voz. El miedo, Pero eso, es interesante el Madrid, Juan. Es interesante lo que has dicho de la responsabilidad diferente de la culpa, porque a veces yo creo que se está muy mezclado eso, ¿eh? El tema de si eres responsable o si es que te sientes culpable. Pero, para mí me resuena mucho. No, es que culpable implica un castigo claro. que te mereces. Y la responsabilidad, al contrario, es una toma de conciencia. La responsabilidad te invita a ocuparte de los asuntos. Y a liberarte. Y por supuesto a eso. La culpa te hace sentirte una persona no válida, que comete errores y que por tanto merece un castigo. Ahí, ahí, Elige. ahí sí. Una machaca tu autoestima y la otra te deja ahí un poco en construcción. No solamente la culpa compromete tu autoestima, sino que la culpa también te desgasta energéticamente. Te hace sentir emociones que te roban tu creatividad en un momento dado. Emociones de tipo rabia, enfado o lo contrario, frustración, abatimiento, ¿no? La culpa es una emoción interna que en una vocecita dentro de ti te dice, lo has hecho mal, eres erróneo, no vales, lo haces mal, no vales. Podías haberlo hecho de otra manera diferente, debías haberlo hecho de una manera diferente. Esta es la vocecita de la culpa, ¿no? Claro, hay que manejarlo esto pues, muy fino, muy fino, muy fino, porque a veces parece como si quisiéramos desembarazarnos de la culpa, nos convirtiéramos en irresponsables. Y no es eso, no es eso. La culpa a mí lo que me da la oportunidad de seguir creyendo en mí. Me refiero, el quitar la culpa me da la posibilidad de seguir creyendo en mí. Cuando mantengo la culpa no creo en mí, creo que soy erróneo. La responsabilidad, por el contrario, me permite tomar conciencia de una situación que a lo mejor requiere de algo que hay que hacer o de algo que hay que reparar. Me permite tomar conciencia de eso, hacerme cargo del asunto si así lo decido y ponerme en marcha para resolverlo. Pero no compromete en absoluto mi autoestima, ni mi valoración de mí mismo, ni el quererme, ¿no? Sencillamente es un reto en el que yo, pues en este momento me comprometo con él. Entonces eso, es muy importante, creo yo, que mantener bien dónde te sitúas, ¿no? ¿Dónde te sitúas? Vale, pues para hablar de control emocional, en este curso utilizamos, pues este curso lo hicimos entre Carmen, Noelia y yo, felizmente, ¿no? Lo mismo que fuimos aportando entre los tres mucho material, mucha documentación. Y aquí pues hay un material muy interesante que es la terapia emotivo-racional de Albert Ellis, un psicólogo, pues, que no sé de qué año es, desde el año 55, imagínate, Albert Ellis, ¿vale? Vamos, que todas estas cosas están ya inventadas, ¿no? Entonces, Albert Ellis, lo que él, ¿cómo expresarlo, no? Lo que él estableció en esa época es algo que se mantiene todavía, incluso se ha mejorado un poco más desde la perspectiva de la programación neurolingüística con el modelo IRCO, pero Albert Ellis lo que decía era hablaba de la teoría ABC, donde A es un estímulo, una situación, lo que sucede, donde B es la manera en la que yo proceso eso mentalmente y donde C es la respuesta emocional. Es decir, pasa algo, yo eso que pasa lo proceso y le doy una valoración y como consecuencia de ello aparece una emoción. Albert Ellis defiende la propuesta, o más que la propuesta, la tesis de que toda emoción viene precedida de un pensamiento.
¿De acuerdo? Toda emoción viene precedida de un pensamiento, que no es el estímulo, ¿eh? No. El estímulo es totalmente neutro. Digo neutro que puede ser más o menos importante, pero el estímulo es el estímulo. Y 5 personas que estemos alrededor del estímulo tendremos interpretaciones diferentes. Con algunos matices parecidos, ok, pero más interpretaciones diferentes. El estímulo es el estímulo. El pensamiento es la forma en la que yo proceso esto, que normalmente tiene que ver con mi pasado. De ahí el modelo IRCO. El modelo IRCO es... ¿Qué? Y mis creencias. Claro, es que el modelo IRCO, ¿qué es lo que propone como un pequeño añadido a Albert Ellis? Propone la R, o sea, la I es input, es en inglés, ¿no? Input. Y la R del modelo IRCO, la R, es relation, relacionar. Es decir, esto que está pasando ahora, ¿con qué lo relaciona mi mente? Y normalmente lo relacionamos con una experiencia del pasado que hemos tenido. Y una vez que lo relaciona con eso, lo computa, lo elabora, la creencia a la que se refiere Gerardo. Entonces, el estímulo me lleva a una situación que yo he vivido y busca analogía. Nuestra mente siempre funciona por analogía. Esto sí lo sabemos, ¿verdad? Pensamientos asociados, encadenados. Esto me recuerda a esto y, por tanto... Entonces, la R y la C de modelo IRCO es lo que en la teoría de Albert Ellis sería la B, es decir, la forma en la que yo lo proceso, ¿no? Albert Ellis es un poquito más simplificado y el IRCO es un poquito más extendido, pero al fin y al cabo es lo mismo. Tengo un estímulo que yo elaboro y en base a lo que elaboro hay una respuesta. Imagínate que estás en un restaurante y suena una música, el estímulo. Imagínate que esta música es la que estaban poniendo el día que tu novio o tu novia te dio calabazas y te dijo que no quería seguir contigo. Cuando tú escuchas esta música, tu mente relacionará con eso que sucedió porque se ha generado un vínculo, una asociación de ideas y la emoción estará relacionado con eso que tú sentiste en ese momento. Es un ejemplo muy simplificado, pero que así funciona nuestra mente, ¿vale? Y con esto, de alguna forma, lo que Albert Ellis pues, viene a comentar es esto, es decir, que todo pensamiento, perdón, no así, toda emoción viene precedida por un pensamiento. El estímulo genera en mí un pensamiento en base a con lo que mi mente lo relacione, genera una creencia, como comenta Gerardo, una experiencia, y en base a eso, plum, tenemos una respuesta emocional, ¿no? Que estará relacionada, lógicamente, con aquello que yo he vivido similar a esto, de alguna manera, la manera en la que lo interpreto. Y este es el proceso, ¿no? ¿Qué sucede cuando esto lo vivimos de manera inconsciente? Pues fijaros qué sencillo. Cuando esto lo vivo de manera inconsciente, el paso B no existe en mi mundo, ¿no? Solo existe el estímulo, es decir, lo que pasa y cómo yo me siento. Imaginemos una persona que viene y me dice: oye, Juan, no me gusta para nada el trabajo que has hecho. Sinceramente, es un trabajo de poca calidad, ¿no? Y automáticamente en mí surge una sensación, pero bueno, ¿qué estás diciendo? Es que tú tal, no. Bueno, puede ser una situación así de ataque agresivo y tal, porque yo me siento amenazado por lo que me ha dicho y tal. O puede ser lo contrario. Puede ser que me diga esto y yo me sienta abatido, frustrado y tal, ¿no? En mi experiencia, en este momento, solo han sucedido dos cosas. La persona que me ha dicho esto y mi respuesta emocional, de la cual yo, lógicamente, le responsabilizo. Esto es el movimiento inconsciente. Es decir, ha sucedido un estímulo, ha habido una interpretación que está en una caja negra que yo normalmente no tomo conciencia de ella. En este curso vamos a intentar tomar conciencia de ella, en este módulo. Bueno, en este módulo y en este grupo, y es lo que tratamos de hacer, poner conciencia en todo esto. En mindfulness, acordaros de que una de las cosas que venimos viendo desde muchos años atrás y que además era una de las cuestiones que uno de los grandes investigadores españoles de mindfulness, como es Vicente Simón, propone es convertirte en un observador de los contenidos de tu mente, de manera natural. O sea, no que eso suponga un esfuerzo, ¿no? De manera natural, estar atento a lo que se mueve en tu mente, un poquito atento, una mesita atento, darte cuenta, ¿no? Ese darte cuenta que tantas veces comentamos, ¿no? Pero cuando esto no sucede,
el proceso este funciona como en una caja negra, que se nos escapa. Se nos escapa. Por lo tanto, desde esta perspectiva, el control emocional es muy difícil. Es muy difícil. Tú lo que puedes de alguna forma es darte cuenta de que a lo mejor te ha surgido esta respuesta agresiva porque te sientes amenazado y tratas de bloquear esta respuesta agresiva, emocional tuya, conteniendo la emoción. Contener la emoción no es lo mismo que gestionar la emoción. ¿Se entiende esto? Sí. 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 No es lo Yo mismo. cuando me doy cuenta que de alguna emoción me ha surgido, no sé por qué me ha surgido, lo que hago es respirar. Digo, venga, Carmen, todo empieza la respiración. Y respiro unas pocas de veces y veo, digo, a ver, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué me siento así? Y intento ahí parar y frenar un momento, pero claro, me ayuda, me funciona un poco. En este ejemplo que yo he puesto, ¿cuál podría ser el diálogo interno? Lo pongo en primera persona, a lo mejor no de ahora, pero pongamos de un tiempo atrás. Mi diálogo interno podría haber sido, caramba, tengo un déficit de autoestima, no he aprendido a valorarme, no he aprendido a reconocer mis cualidades y a sentirme orgulloso y contento de ellas. Y cuando viene una persona a decirme esto lo has hecho mal, lo que está haciendo de alguna manera es, de repente, rápidamente, a la velocidad del rayo, sacar fuera esa creencia de que yo no valgo. Es decir, el estímulo lo que ha hecho ha sido resaltar esa creencia, evidenciar esa creencia, reflejarla en ese momento. Y claro, una creencia que no le gusta a nadie, ¿no? Sentirte que no vales, pues no te gusta, ¿no? Y por tanto... No, pero muchas veces no solamente, no es decir, a ver cómo te iba a decir, que se me ha ido. No es decir yo no valgo, no. Sino es decir, ¿cómo es posible que esta persona me diga esto después de todo lo que yo en el transcurso del tiempo he ido haciendo? Entonces ahí como que te da mucho coraje, ¿sabes lo que te digo? Sí. No es que te autodestruyas tú y digas, oh, es que soy una porquería, es que fíjate, soy un desastre, no. Sino que dices, pero bueno, ¿cómo me pueden decir esto? Después de Si he hecho esto, ¿sabes? Por supuesto que sí, María. Y es así, como tú lo estás diciendo, y también con el ejemplo que yo he puesto, es decir, los diálogos internos que se pueden mover a partir de un estímulo como este pueden ser bastante variados. El que tú estás comentando ahora me parece súper interesante. Es decir, pues yo, con todo lo que yo he hecho por ti, ¿verdad? Con todo lo que esto también se utiliza muchas veces con los hijos, ¿no? Con todo lo que he hecho por ti. No, en el transcurso del trabajo, me refiero, por ejemplo, al ejemplo que tú ponías ahora, dice, bueno, pero ¿cómo puedo decir que mi trabajo no vale nada si el mes pasado y el anterior y el anterior y el anterior y el anterior estaba haciendo? Y eso parece como que no ha quedado en nada, como que ha desaparecido, se ha diluido. Exacto, entonces ahí no es que o sea, el diálogo interno no es un déficit de autoestima, el diálogo interno es, pues esto, la falta de reconocimiento de las cosas que yo hago, ¿no? Es que no se me valoran. Frustración, quizás, ¿no? Ese es el diálogo interno, ¿vale? Quedémonos con la esencia no es el ejemplo solo es eso, un ejemplo. La esencia es que tengo un estímulo, que hay un diálogo interno y que esto genera una emoción. Entonces la pregunta es, ¿dónde puedo cambiar algo aquí? Esa es la gran pregunta. ¿En el estímulo? No, porque el tipo va a venir siempre a decirnos lo mismo, María. El colega va a venir siempre, o esto va a suceder siempre así, puede que cambie o puede que no. No, en el estímulo no. En la emoción no lo controlo. La emoción es algo que surge de dentro. La respuesta es en el diálogo interno, en la interpretación, en los pensamientos. Ahí es donde radica nuestra oportunidad de cambio. Justo ahí y no en otro sitio. Justo ahí. El trabajo consiste en poder sacar a la luz de nuestra conciencia aquellas cuestiones que nos condicionan emocionalmente y aquellas que no nos gusten, generar otro contenido diferente en el que creamos, con el que nos sintamos cómodos. El contenido que a lo mejor no tuvimos en el momento en el que esto empezó a instalarse en nosotros. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? En mi caso, el contenido que falta, el contenido del adolescente, Juan, adolescente, que se sentía pues inferior a los demás y que no tenía nadie que le pudiera decir, oye, tío, que porque tú seas así o asado, no sé, es decir, la presencia del adulto que te acompaña y que te puede hacer, pues de alguna forma, aprender a quererte, en mi caso me refiero, ¿no? Entonces, el cambiar el pensamiento es colocar ahí ese contenido, ese nuevo contenido, ¿no?
para que mi emoción se gestione de manera diferente. Vuelvo a un Claro, si tú, perdona, Juan, si tú estás seguro de que efectivamente tienes una gran seguridad en ti misma y decir, no, yo mi trabajo lo he hecho bien. El que venga otra persona y te diga, tu trabajo está mal, no me afecta. tú no te sentirías atacado. No me siento atacado. Todo lo más me puedo sentir curioso. Ah, bueno, pues cuéntame, ¿qué es lo que crees que Claro, puedo mejorar? efectivamente. O sea, entramos ya en un diálogo asertivo, constructivo, etcétera, ¿no? Pero no ha entrado ahí ese flechazo. ¿Qué? Que también puede ser que lo hayas hecho mal, te das cuenta, bueno, y ahí actúas. Es lo que te digo, es lo que Claro, te y digo. no pasa nada, me he equivocado y no pasa nada. Correcto, es lo que te digo, que me permite ser crítico, porque esta persona está diciendo esto, puede que lo haga con buena intención, o a lo mejor no con buena intención, pero en cualquier caso, ahí tengo también una oportunidad, un feedback. A ver, hoy no vamos a hablar de los feedback, y hay muchas maneras de dar feedback. Desde luego, un feedback bueno no es eres un desastre, eso no es un buen feedback. Pero un buen feedback sí que me ayuda a mí a reconocer mis errores y sobre todo a mejorarlos. Incluso también un buen feedback me ayuda a reconocer las cosas que hago bien para reforzarlas. Todo eso son feedback. Y claro, y son dignos de agradecimiento cuando los recibes. Lo que pasa es que a veces los feedback te lo dan de manera que te sientes amenazado o atacado, ¿no? Pero sí que es verdad de que claro, si tú internamente, como comenta Mari Carmen ahora, ¿no? Mari Carmen Mairal, ¿no? Si yo tengo dentro de mí ese aspecto, lo tengo correcto, lo tengo sano, esto a mí emocionalmente no me afecta. Entraré ya a lo práctico. Y lo práctico puede ser, oye, realmente cuál es el aprendizaje, o lo práctico puede ser, si veo que la persona lo que está intentando de alguna forma es, pues no sé, de insultarme o de provocarme y tal, pues actuar en consecuencia. Pero sin el desborde emocional. Sin el desborde emocional. Esta es la cuestión importante. Yo gestiono mi emoción, no tú, sino yo gestiono mi emoción, ¿vale? Y a partir de ahí hago lo que considero oportuno. Ser asertivo, ser agresivo, hacer lo que me dé la gana, pero con control y con responsabilidad. Nunca, como comentaba antes, tendremos un control total, ni lo vamos a pretender, seríamos autómatas, pero sí un control suficiente como para poder tener una gestión satisfactoria y útil de todas estas emociones. Albert Ellis también comentaba que hay distintos tipos de respuestas en estos escenarios. La respuesta irracional. La respuesta irracional es precisamente la que estamos hablando ahora. Es una respuesta que que atiende exclusivamente a patrones, a creencias muy instaladas dentro de mí que no tienen nada que ver con esta situación, pero que de alguna forma se están manifestando en mi diálogo interno. Esto es lo que nos pasa la mayoría de las veces. Una respuesta irracional pues puede ser, por ejemplo, que te digo, si voy con el coche y alguien, este ejemplo que lo ponemos mucho, se salta, se da el paso y empiezo a pensar, hay que ver el tío este o la tía esta que no tiene idea, que va por ahí, que me está avasallando, que se está aprovechando de mí y bueno, a ver hasta dónde puede llegar esto, ¿no? Porque ahora puede salir el justiciero, mi justiciero, ¿no? Entonces ahora va detrás, intenta... bueno, estas son cosas que lo comento porque a veces más o menos han pasado también por mi cabeza, ¿no? Es una respuesta irracional, ¿eh? Irracional en el sentido en el que no es consciente, no es consciente, ¿no? Hay otro tipo de respuesta que se llama racional, donde yo estoy siendo observador de los contenidos que en este momento están sucediendo en mi mente, de forma natural, insisto, de forma natural, es decir, estoy con un nivel de calma suficiente como para poder, lo que decía antes Carmen Lucena, ¿no? Como para poder observar lo que se mueve en mí. Entonces, a lo mejor el primer impulso, por plum, me sale la agresividad en el primer impulso, pero 5 segundos después estoy dándome cuenta de lo que está sucediendo, me estoy dando cuenta y lo estoy gestionando. Y me hago cargo racionalmente de lo que sucede. Se ha saltado un ceda al paso. Pues mira, puede que no se haya dado cuenta, puede que vaya distraído, o puede lo que sea, pero esto no tiene por qué sacar de dentro de mí el justiciero ni toda la película esta, que al final lo que responde son, como comenta Gerardo, a creencias y a patrones ya que vienen de muy antiguo. Pero luego está la tercera parte, que es, hemos dicho, respuesta racional, racionalmente, irracionalmente, y luego hay otra que es muy peligrosa, que es racionalizando. Racionalizando. ¿Qué es racionalizar? Pues fijaros, racionalizar es tratar de justificar cosas injustificables. Es un hijo puta, sí, pero bueno, pues ya está. Pero claro, también el hombre tendrá sus problemas y tal, ¿no? Entonces me jodo. Y no hago nada. Y me quedo aquí en mi frustración, me quedo aquí en mi decepción, me quedo aquí. Y no estoy gestionando la emoción, ni estoy gestionando los pensamientos, sino que sencillamente trato de encontrar una respuesta
absolutamente inventada para intentar justificar una situación. Y estas son las tres respuestas que Arbelli pues comenta. Racionalmente, irracionalmente o racionalizando. Lo hacemos muchas veces como para conformarnos, como para intentar justificarlo, ¿no? Entonces, pues, hay algunos ejemplos aquí que vienen bastante chulos. Mira, por ejemplo, dice, racionalizando, cuando fingimos que lo que sucede no nos molesta. Me miento a mí mismo para evitar enfrentarme a mis verdaderos sentimientos. Me niego a mí mismo. Es una forma también de autonegación. ¿Vale? Pues esta es la primerísima parte de las emociones, del módulo de las emociones, ¿no? Es decir, ver cómo afectan a nuestras conductas, a nuestros comportamientos, especialmente al comportamiento asertivo, la necesidad de un control emocional, que no es un control total, es sencillamente un control natural, útil, sano, ¿no? Tomar responsabilidad, diferenciar la responsabilidad de la culpa, tener presente mis necesidades en todo momento, que es la base de la asertividad, pues que tengo también presente los derechos de los demás, y luego comprender un poco nuestro comportamiento y cómo se gestionan las emociones, diferenciando lo que son los estímulos de mis interpretaciones, que normalmente están en esta caja negra, y la respuesta emocional. Y que no es lo mismo contener la emoción que gestionar la emoción. Este sería un poquito el resumen. El curso promete, Juan, el curso promete, ¿eh? Sí, son las primeras páginas, ¿eh? Sí. Además es muy práctico, vamos. Sí. Pues nada más por hoy, ¿eh? Un placer. Bueno. Lo pondré en práctica este fin de semana con mi vecino del campo. Pues muy bien, Gerardo. Oye, una cosa, yo la semana próxima estaré el viernes de viaje. Estoy en Sevilla porque tenemos una reunión de empresa. Entonces no podré estar en nuestra sesión de Vale. ¿Vale? La semana que viene no puedo. ¿Ok? Vale. Bueno, pues ya está. Un abrazo muy fuerte. Buen fin de semana. Un besito. Buen fin de a todos. Buen fin de. Buen fin de. Adiós. Adiós.